Como lo decía Jessica, mi nombre es Roy Quiroz. Yo soy parte de los profesionales que están a cargo en la revisión de los diseños externos. Ok. Bueno, la intención de este espacio es más que todo presentarles a ustedes una nueva guía que lo que pretende es estandarizar la forma en cómo ustedes presentan los diseños, porque hemos tenido varios problemas en cuanto a eso. La idea es que sea una herramienta junto con el manual de criterios que empezó a regir desde el 2018 para la presentación de todos los planos. Bueno, ¿cuál es el alcance? Básicamente el objetivo es establecer una serie de lineamientos mínimos que nos den como resultado la admisibilidad de los diseños, ¿verdad? Lo más rápido posible para sus proyectos. El segundo objetivo es estandarizar los métodos o recursos que faciliten la elaboración de los planos. Por ejemplo, hicimos un compendio de simbología, tanto aérea como subterránea, que ustedes van a poder descargar y poder utilizar en sus planos, ¿verdad? Eso nos va a facilitar a nosotros un montón la hora de revisar los diseños y darle el proyecto a ustedes lo antes posible. Y como lo dice el último punto, que es facilitar las revisiones y por ende el resultado de sus solicitudes. Para entrar un poquito en materia, estamos sugiriendo 4 tipos de escalas en los planos, que va desde la más pequeña, que es la 1000, hasta la más grande, que es la 1250. Y igual estamos sugiriendo 2 tipos de planos o de láminas, que es la 60x90 y la 110x75. La idea es que todos esos recursos los pongamos a disposición de ustedes en la página web y que ustedes puedan descargar, ¿verdad? Y puedan elaborar sus planos y cuando lleguen donde nosotros sea lo más expedito sacarles a ustedes los proyectos, ¿verdad? Que tanto a ustedes como a nosotros nos interesa a ustedes terminar los proyectos y a nosotros poner los medidores, ¿verdad? Que es el fin de nuestra empresa. Este formato básicamente es un ejemplo de lo mínimo que debería tener los planos, ¿verdad? Para nosotros dar la admisibilidad. Esta ilustración no es nueva, esta ilustración está inclusive en el manual de criterios del 2018. Para los que ya tienen rato de manejar estos proyectos de media tensión, posiblemente ya la han visto. No está escrito en piedra, ¿verdad? Como les digo, eso es un ejemplo de lo que nosotros necesitamos como mínimo para entregar la admisibilidad. Ya eso sigue el otro proceso, que es la ejecución, ¿verdad? Pero la idea es que todos esos proyectos vayan lo más limpio posible para la ejecución del proyecto, ¿verdad? Cuando llegue al área de construcción. Bueno, la escala, Roy. Bueno, buenas noches. Para continuar con lo que decía Roy, la idea de esto es que podamos estar de acuerdo en muchas cositas que vemos que a la hora de la presentación del diseño que ustedes hacen, podamos tener un mismo idioma sobre lo que estamos revisando, ¿verdad? Sobre lo que estamos viendo. Máxime que aquí hay una situación, y es que todos nosotros en algún momento, y algunos de ustedes se han relacionado, unos como empresa constructora, otros como diseñadores. Entonces la idea es que cuando nosotros veamos un plano podamos simplemente entender qué es lo que estamos viendo, casi que solo con el dibujo, ¿verdad? Que con solo el dibujo podamos entender qué es lo que estamos plasmando, ¿verdad? Y entender qué es lo que queremos llevar a la parte de construcción, ¿verdad? Entonces temas como lo son las escalas, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos esta presentación para ustedes, tratamos de ser lo más flexibles posibles y no tal vez como lo estábamos haciendo antes, ¿verdad? Que todo era como muy cajonero, ¿verdad? Donde ustedes tenían que cumplir a cabalidad con escalas, por ejemplo, ¿verdad? Con algunos temas de presentación que tal vez eran un poco rígidos, ¿verdad? Que ahora los vamos a ir viendo porque son temas, digamos, de escalas, de líneas, de textos y demás. Bueno, un pequeño resumen adicional a lo que dijo Roy. En este caso vamos a hablar de las escalas, ¿verdad? Como dice ahí, en base a los tamaños sugeridos en secciones anteriores y teniendo en cuenta los tamaños de cajetines con los que se cuentan, se sugiere utilizar una escala entre los rangos de 1000 y 250, como lo mencionó Roy, en donde se recomienda el uso de 4 valores de escalas como lo son la 250,
la 1500, la 1750 y la 1000. Como les digo, esto es un tema de mencionar valores estándar, pero principalmente lo que queremos darle a entender a ustedes es que la escala que ustedes vayan a usar, como lo digo, sea estándar, pero que sea de manera que ustedes queden contentos con lo que quieren presentar como diseñadores, ¿verdad? Como profesionales, porque pasa que, digamos, tal vez si nosotros antes le indicamos a ustedes, usen esta escala, obviamente tal vez no iba a ser lo que ustedes querían plasmar en el plano, ¿verdad? Sino que es un tema que es a criterio de ustedes, en base a lo que también vamos a hablar más adelante, que la idea es que eso se logre, digamos, plasmar. Entonces, en este apartado, como les digo, es a criterio de ustedes, eso sí, estandarizadas. Nosotros ponemos estas cuatro como las principales. Aquí vamos a hablar de un elemento como son los tipos de líneas o trazos, ¿verdad? Los planos eléctricos están conformados por una serie de líneas o trazos que conforman las distintas partes de un diseño. Con el fin de mejorar la presentación de los planos y evitar una confusión entre las líneas que identifican los elementos electromecánicos y usar un mismo idioma, se presentan las siguientes secciones para que utilicen como guía en la configuración del programa de dibujo. En este caso vamos a hablar del grosor de las líneas por colores. Se estableció la siguiente tabla de grosores de líneas. Esto es una recomendación también. Desde el punto de vista de dibujo, ¿verdad? Que esta es otra cosa, ¿verdad? Hubiera sido muy interesante que para los que manejan dibujante hubieran podido ver esta información así de momento, pero bueno, igual todo esto gracias al colegio y demás va a quedar grabado y de alguna manera pues después esto se va a tener en la página de la compañía. Pero esto es un ejemplo, digamos, de lo que queremos plasmar desde el punto de vista de dibujo y que muchos de ustedes lo manejan, ¿verdad? O sea, ya sea para indicar que algo debe ser más o que resalte más, digamos, en el plano, entonces así tomamos en consideración estos grosores, ¿verdad? Que vemos por ahí. Como les digo, esto es una recomendación. Después, bueno, como hablábamos, la escala de visualización. Existen elementos que por naturaleza y relación con el entorno, su escala natural no favorece su adecuada visualización de los mismos. Y por esa razón se recomienda sobreescalar o subescalar algunos de los elementos, ¿verdad? O líneas de tal forma que como mínimo tengan una distancia o radio de 1 a 1 o mayores a 1 usando las unidades de metro del Sistema Internacional de Unidades o Unistyle sin unidad. Para lograr estas condiciones deseadas se suele variar los siguientes parámetros. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos esta tabla, que esta tabla básicamente son los parámetros que se programan usualmente en el programa de dibujo, ¿verdad? Digamos en este caso que es lo más normalito que hay en el mercado, que es el AutoCAD, ¿verdad? Tenemos las capas, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de eso también, en donde tenemos la simbología de cada una de las capas e indicamos en cada una de ellas qué tipo de línea es, si es polilínea. En este caso todas son polilíneas. El tipo de línea, ¿verdad? De cada una de las líneas, por ejemplo, la línea de media tensión aérea existente, ¿verdad? Que dice que es un tipo de línea continua. Manejamos estos colores, que de igual manera no queremos ser rígidos en eso, ¿verdad? Pero es una recomendación. Color verde, ¿verdad? El tipo de línea y la escala, ¿verdad? Ahí viene, digamos, lo que tiene que ver con el ancho de línea, ¿verdad? El factor de escala, que este factor es algo que nosotros recomendamos, y también la escala de la línea como tal, ¿verdad? Todo esto son recomendaciones, no lo queremos llevar al punto de que ustedes tengan que
que cumplir con estos parámetros, ¿verdad? Porque es como puede ser muy complicado para ustedes, pero sí queremos llegar a un punto en común, que es que nosotros podamos tener una escala de línea que permita a cualquier escala que ustedes estén usando, que la línea a esta cota de 50 en cualquier escala, en esta, por ejemplo, no va a haber problema, ¿verdad? Porque es una línea existente y es una línea continua, ¿verdad? Según simbología. Pero en este caso, como podemos ver, esta es una línea discontinua, ¿verdad? Que es el símbolo de la línea de media tensión aérea de diseño. Y como pueden ver ahí, en esa cota de 50, sin importar la escala que ustedes vayan a usar, la línea debería de verse así en el plano, ¿verdad? Considerando que no queremos ser rígidos en el tema de que ustedes van a tener que usar el tipo de escala de línea como uno se la pide, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es lo que quiere representar esto. Aquí no va a haber ningún inconveniente, ¿verdad? Con la línea de media tensión subterránea existente. Pero como pueden ver ahí, en esa cota de 50 metros, ¿verdad? Que es lo usual en cuanto a medidas de vanos, debería verse el símbolo de la línea de esta manera. Sí. Ustedes uno como diseñador, al tener ustedes algo ya establecido, le facilita a uno mucho el poder diseñar. Ustedes van a entregar también los archivos, las capas y demás accesorios que puede uno utilizar en AutoCAD o en Revit para poderlo descargar y que sea muchísimo más sencillo para uno poder hacer todo esto que ustedes piden. Sí, como le digo, parte de toda esa discusión en grupo que tuvimos y con la idea de facilitarnos todos este tema, la idea es que sí, que ustedes tengan una plantilla. Que tengan una plantilla inclusive con las capas y demás. Ahora que entre con el tema de las capas, voy a explicar algo también porque se ha dado mucho. Y es que uno los escucha a ustedes también y lo que no queremos es que tampoco seamos como una piedra en el zapato, ¿verdad? Lo que queremos es que trabajemos en conjunto y que la información que ustedes nos vayan a pasar a nosotros nos sirva, porque, vamos a ver, tal vez me voy a ir a otra cosa que iba a explicar más adelante. Las otras empresas suplidoras tal vez no se enfocan tanto en lo que nosotros estamos pidiendo porque tal vez ellos no procesan esta información como nosotros lo necesitamos hacer. La información que ustedes nos dan a nosotros, después nosotros tenemos que trasladarla a otro programa, tenemos que exportarla. Si esta información que ustedes nos pasan no está en el orden que nosotros necesitemos que esté, vamos a tener que usar recursos, ¿verdad? Para que ellos hagan todo esto, ¿verdad? De manera que bueno, por ahí se nos complica un poco el tema. Ahora bien, también no queremos que ustedes gasten recursos en presentar la información que nosotros requerimos tal cual, porque voy a esto. A ustedes les entregan un archivo en AutoCAD con ciertas condiciones, o una de dos, ustedes lo empiezan de cero. Toda esa información ahora la intención es que quede ahí, no hay ningún problema. Ya sea que ustedes las mantengan por capas, que ya están en el archivo, o que ustedes ya sea o que hagan sus propias capas porque empiezan desde cero y ya tienen la forma de trabajar, ya sea con sus dibujantes, ustedes mismos, que ya tengan ustedes sus propias plantillas y ustedes integren la plantilla de nosotros a esa información. A lo que queremos llegar es que, digamos, cuando ustedes vayan a plasmar las capas de nosotros, que nosotros podamos apagar todas las que ustedes tienen adicionales, pero queden las de nosotros, o sea, la información de nosotros, ¿verdad? Por ese lado no queremos, digamos, como decirle a ustedes, no, tiene que ser con estas capas y si es así, porque también ustedes van a perder recursos en ese aspecto, ¿verdad? Van a tener que tener a alguien que tenga que limpiar todo el archivo y demás, y la verdad es que es innecesario. Tengo una consulta. Bueno, comenzar de cero es muy fácil cuando es una cuestión totalmente nueva, pero por ejemplo, cuando es una red existente y se va a hacer una extensión de línea, por ejemplo, hay solamente una red
digamos, no trifásica, es monofásica de media tensión y hay que extenderla a 3, digamos, a trifásica. Y entonces, sobre esa misma, ustedes dan el archivo que tienen ustedes grabado o uno tiene que hacer el montaje totalmente, hacer un levantamiento de todo eso. Sí, correcto. Sí, es correcto que Sí, tiene que hacerlo usted, sí, sí, señor. De acuerdo a las condiciones que estamos ahorita plasmando. Y cuando son líneas, por ejemplo, la de baja tensión y media tensión, ¿cómo se ponen en paralelo las dos líneas o se ponen una sobre la otra? ¿Cómo se dibuja eso? Yo ese dato no me acuerdo. Sí, sí, bueno, nosotros digamos lo que pedimos y lo que normalmente hemos hecho todo el tiempo es que van paralelas una a otra, la diferencia la hace la simbología. Y de ahí, digamos, las etiquetas que usted le agregue, que por ahí también vamos a tocar ese tema, de las etiquetas. Parte es que yo creo que es nuevo, porque ya ahora cada quien hace los diseños. Al final, entre las láminas hay que poner la lista de montajes también. Sí, correcto. Sí, eso está más específico, no aquí, está más específico en el manual de red. Sí, pero antes en los planos se ponía la lista de todo lo requerido para, sí, correcto. Para la extensión de líneas, por ejemplo, sí. o la cualificación o el montaje de extensión de líneas. Sí, sí, correcto. De hecho, Robert, estamos interrumpirlo. Bueno, ese tema lo vamos a tocar más adelante, que va a ser muy rápido, pero es importante aclararlo. La idea es que en la página web, que actualmente está, se vean todos los requisitos, tanto la parte de diseño como la parte de requisitos administrativos. Bueno, estoy adelantando, pero la idea es que quede un poco más fácil de acceso para todos ustedes. Pero hay como ejemplos ahí que uno puede tomar que decir, mira, esto es lo que... Hay un manual de criterios que es el que se viene utilizando desde el 2018, que bueno, actualmente se está actualizando ese documento y posiblemente este año o el próximo ya lo tengamos listo ya con la nueva actualización, pero ese es el básico para poder empezar a hacer todo ese tipo de diseños externos. Más esta guía que estamos presentando el día de hoy. Esa es la idea, que con esas dos herramientas ustedes ya pueden elaborar lo más parecido a como nosotros lo hacemos en nuestra área, para poder pasar, como dice Robert, esa información en AutoCAD a otro programa que es digamos que una base georreferenciada que utilizamos en el área o en la compañía. Estamos. Ok, bueno, seguimos con el mismo tema, ¿verdad? Aquí es más que todo tema de recalcar lo que es la simbología, ¿verdad? En este caso un ejemplo de las líneas secundarias aéreas existentes, las líneas de baja tensión aérea de diseño, igual, recalcamos el tema de que a esa escala o a esa cota de 50, así es como se debería de visualizar de acuerdo a la escala que ustedes vayan a utilizar. Ahí tenemos el ejemplo en el caso del triplex, de la línea triplex y de la línea de alumbrado. Este es un tema muy importante porque aquí tenemos ciertos requerimientos, ¿verdad? En la tabla que nosotros vimos por ahí, indicamos que las calles en este caso, bueno, van a ir en su capa, pero sí requerimos que estas calles sean en polilínea. O sea, que no venga esto, digamos, segmentado, tiene que venir en polilínea. Igual, una sugerencia, pero no necesaria, ¿verdad? La idea es que se diferencie las calles existentes de las calles de diseño, pero mientras que vaya, digamos, en cada una de las capas no hay ningún inconveniente si es línea continua. Otro punto muy importante que necesitamos recalcar y que es una información que requerimos de esta manera de parte de ustedes, es que en lo que tiene que ver en parcelas, digamos, o en los lotes, en este caso estamos con un ejemplito aquí como de una lotificación, ¿verdad? De una urbanización, por ejemplo, la parcela debe ser un polígono. O sea, además o sea, el tema es que para los conocedores del sistema, en este caso de AutoCAD, que pongo como ejemplo, es que si tocamos uno de esos cuadritos, que cada uno de ellos sea un polígono, ¿verdad? Así también lo que tiene que ver
con la capa de áreas específicas, que es prácticamente la huella del edificio, ¿verdad? En este caso, ahí pongo como ejemplo ahí mismo en rojo, digamos, que en este caso esa sea, digamos, la edificación o la vivienda, ¿verdad? Que sea un polígono y que sea la huella. Nos solía pasar antes que les pedíamos a ustedes que esto, cuando llegaba a nosotros el CAD, venía con todo, ¿verdad? Venía con paredes, venía con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces nosotros le devolvíamos y le decíamos a ustedes, no, límpienos eso y bueno, eso para muchos es un drama, ¿verdad? Entonces la idea que era lo que les decía con anterioridad, es que no importa si ustedes nos presentan toda esa información, pero que en la capa de nosotros venga esa huella. Entonces nosotros lo que sí requerimos es que cuando nosotros vayamos a borrar esas capas adicionales y queden las de nosotros, nos quede esto, ¿verdad? Entonces nada más lo único que les pedimos es, digamos, ese polígono del edificio y ya con eso quedamos satisfechos, ¿verdad? Porque como les digo, a la hora de pasar esta información al otro sistema, ¿verdad? Se nos facilita. Aquí también tenemos, bueno, como dice ahí, por estos motivos y para buscar garantizar la uniformidad y legibilidad de los textos en planos. Perdón. Dame un chancecito para terminar aquí y ya te doy el chance. Como decía, para poder buscar y garantizar la uniformidad y legibilidad de los textos en los planos, se debe implementar en textos y cotas el tamaño de fuente mínimo previamente mencionado o su equivalente. Es decir, por esto que para alcanzar estos tamaños o su equivalente aproximado, los textos deben tener las siguientes características. Esto también es para nosotros como una sugerencia. Sin embargo, creo que todos tenemos que considerar que cuando vemos el plano, ¿verdad?, que todo lo podamos entender y que sea legible, ¿verdad?, que tenga la información requerida, ¿verdad?, y que no se nos pasen más que todos estos detalles de presentación, porque el resto es la normativa la que le indica a usted qué es lo que tiene que agregar, ¿verdad? Pero esto es más que todo, digamos, a la hora de poder presentar el diseño, y esta es una sugerencia que estamos dando en lo que tiene que ver con texto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Hay alguna diferencia entre presentar una polilínea y un bloque? Sí hay una diferencia. Entonces polilínea. Polilínea. Está bien. Ahora, si usted toma un bloque, pero yo llego y tomo ese bloque y lo pico y lo quiero editar, entonces ahí yo debería poder ver todos esos polígonos. Porque también eso pasa, ahora que usted lo comenta, y es importante tal vez tocarlo. Muchas veces nos pasan que toda la planta es un bloque. Y a la hora de explotarlo, de ahí, lo que queríamos no está. Tal vez, si usted lo maneja como bloque, pero a la hora de que yo llego y pico el bloque y lo extraigo de ahí, si están las características, pero yo sugeriría que es mejor que lo traten de manejar por separado, ¿verdad? No sé, otra pregunta, no, ¿verdad? Ya, seguimos. Seguidamente se definirá la manera de codificar e identificar por medio de cotas informativas algunos de los elementos más utilizados a la hora de realizar un diseño, como lo son. Aquí lo que estamos viendo es la etiqueta y bueno, sería bueno que todos tratemos de manejar la misma en este caso, ¿verdad? Como les digo, para temas de que cuando vayamos a leer el plano, que todos sepamos que estamos, ¿verdad?, leyendo, ¿verdad?, que todos manejemos ese estándar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que esta información después ustedes la van a tener, que es las etiquetas con la información que requerimos, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, los postes existentes, ahí está, digamos, la estructura y el ejemplo. Y así para con los demás, elementos. Esos son referencias, ¿verdad? Sí, son referencias, pero bueno, la idea es que ojalá tratáramos de manejar.
Ahora, vamos, es como les explico yo a ustedes. Si ustedes sienten que ahí se necesita más, para no decir que menos. No, y le llamamos a él, le voy a decir algo. Yo creo que esto es muy importante. Pues, de aquí atrás uno lo que hacía era diseñar, presentar y ir de forma reactiva resolviendo basado en lo que dice el inspector, ¿verdad? Pero esa información es muy importante que esté accesible para todos los que diseñamos, para poder llegar y decir, ok, hay unos criterios de diseño básicos, mínimos, mandatorios que se deben seguir para no estar sufriendo en que le hacen push a cada rato porque faltó esto, porque no tiene aquí, porque no tiene allá. Sí. Yo no sé si eso ya existía antes de forma pública, pero lo que quiero rescatar es que sí es muy importante que esté ahora, ¿verdad? Tan específico no, sí. Entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Entregarle a ustedes esas herramientas y inclusive, como le digo, la idea es una plantilla donde ustedes puedan diseñar a partir de esa plantilla. No nos metemos en la parte de lo que es cajetines y demás porque eso ya es muy personal, pero sí digamos con lo demás. Lo más parecido es lo que está en el manual de subterráneo, que vienen algunos ejemplos. De hecho, aquí hay unas sugerencias que tomamos de ahí. Y así es como uno usualmente lo hacía, ¿verdad? Que tenía que ir al manual para hacerlo así, pero quedaba muy a criterio del diseñador cómo lo presentaba. Ya con esto ya cambia bastante. Ahora, habrá una posibilidad que CNFL, CIEMI, ¿verdad?, tengan algún acceso en algún punto de alguna plantilla ejemplo o alguna plantilla con esos elementos que sean accesibles para todos. Sí, esa es la intención total, o sea, porque eso nos ayuda a nosotros y le ayuda a ustedes a no estar ahí como pifiándola, como quien dice, van a estar ahí trastabillando en el tema cuando ya digamos con esa plantilla ya ustedes van a lo seguro. Claro, porque incluso la página nueva del CIEMI tiene sus buenos accesos y demás, tiene sus normativas, etcétera, etcétera, y se podría aplicar un link con esa información para que sea más accesible. No, ideal, no, esa es la idea. Va a estar en la página de nosotros. No sé si la del CIEMI, ahí Sí. tenemos que hablar con... No, eso sería una buena coordinación, ¿verdad? No, total. Esa es la intención. Esa es la intención y la intención de esta presentación, ¿verdad? Que seamos claros. Como el manual de subterráneos, que está en ese punto de una manera y que eso también esté en los artículos de ustedes, también en la página del CIEMI, sería lo ideal. Correcto. De acuerdo. Aquí podemos ver básicamente lo mismo, ¿verdad? Así muy rápidamente, la información del vano, ¿verdad? Que es lo que debería de llevar en las etiquetas. Creo que ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? Es una recomendación. A veces pasa que algunas de las presentaciones de los diseños a veces traen demasiadísimo y otros no traen nada. Entonces, ese equilibrio es el que es importante manejar. Aquí vamos a hablar un poquito de los diagramas unifilares, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que deberían como mínimo tener? Ahí lo que vamos a especificar son dos ejemplos, ¿verdad? Pero es básicamente esto lo que debería de llevar un diagrama unifilar eléctrico en este caso. Y ahí tenemos abajo lo que es el diagrama unifilar civil, pero esta parte de los civiles es muy peculiar, ¿verdad? Porque aquí entra en juego un profesional y debería de preocuparse por cómo va a presentar ese diseño de obra civil, ¿verdad? O sea, hemos visto algunas limitantes con eso, pero lo vamos a mencionar muy rápido. Entonces, básicamente esos son los elementos que deberíamos tener nosotros en el diagrama unifilar, ¿verdad? Como primer punto de conexión, ¿verdad? Voy a tal vez les doy chancecito de que lo lean así muy rápidamente. Voy a pasarme a lo que es el diagrama como tal en dibujo, para que tal vez lo vean ya mejor gráficamente. Algunos de los elementos que vimos en el cuadro anterior es básicamente esto, lo que queremos ver plasmado en esos diagramas, ¿verdad? Como les digo, esto es lo mínimo, pero ustedes de ahí van a querer tal vez plasmar otro tipo de información adicional a esta.
Aquí estamos con el tema de diagrama de obra civil, pero esto de diagrama civil es todo un tema, porque, sé que muchos de ustedes no están como muy de acuerdo con la simbología, que es un poquito corta de la normativa subterránea, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que son demasiado detallistas en este tema de la obra civil, en donde todo lo hacen a escala, como hay otros que tal vez nada más ponen el cuadrito y no necesariamente ocupen manejar ese diseño de obra civil con ese lujo de detalle, ¿verdad? Entonces, para nosotros es como muy complicado en este momento definir cómo deben presentarlo ustedes y con qué simbología. Nos vamos más a la parte eléctrica que la parte de obra civil en cuanto a presentación, ¿verdad? Porque eso, como les digo también, hay un profesional responsable en esa parte que no debería de, vamos a hablarlo así, no debería de solo llegar y que ustedes hagan el diseño y él llegue y le dé un visto bueno, por no decir otra cosa, ¿verdad? Pero sí deberían de preocuparse más por el tema de que tienen que saber que es un plano constructivo, que es para construir y que tiene que ser bastante detallado, ¿verdad? Aquí tenemos una parte que es bastante interesante, ¿verdad? Que es la parte que tiene que ver con la estructura de capas, ¿verdad? Que esa estructura es prácticamente la que han estado manejando ustedes, sin embargo, quisimos quitar lo más que se pudiera, pero básicamente casi que se mantienen, ¿verdad? Son las mismas capas, como les digo, con la facilidad ahora que les vamos a dar. Pero bueno, de momento, mientras ustedes tienen que trabajar como lo han venido haciendo con esas capas y con esas características que tienen que ver con los elementos que pueden ingresar en cada una de ellas. Algunas por ahí dicen, por ejemplo, si son puntos, si son polilíneas o si son polígonos. Creo que esto no está, digamos, muy diferente a lo que hemos estado pidiendo. Hay una pequeña cantidad que sí quitamos de capas, pero es lo mínimo, ¿verdad?